Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados. Hoy, desde aquí, desde la capital de la República. Le agradecemos muchísimo a usted que nos hace favor de entrar a sus hogares, de permitirnos entrar a sus hogares, allá en Campeche, también en Yucatán, en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Esta mañana, pues, mañana de periodistas, como es cada sábado, pero con dos periodistas de los que saben mucho, pero mucho de política, de economía, de todo aquello que nos lleva a tomar buenas decisiones. Francisco Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Lilia. Muy buenos días a todos nuestros amigos. Víctor Sánchez Baños, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lilia? ¿Cómo estás? Paco, muy buenos días. Y bueno, pues como en el cubilete, ¿no? ¿Quién quiere poner jugada? Pues tú. ¿Tú eres la anfitriona? ¿Sí? Sí. ¿Otra vez? Échala a la mesa. Entonces no vale esto de la violencia contra las mujeres No, y que no, lo acabamos se le de pongan a celebrar. uno encima. No, ¡Qué horror! Sí. ¿De plano lo decidieron ahora por mayoría? ¿Es un programa democrático? Totalmente. Total. Ladies first, como dicen ustedes los que hablan inglés. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos visto a diario? Marchas, manifestaciones, en las que también nos percatamos de que trata el gobierno de alguna manera de centralizarlas, tanto geográficamente y ubicar el problema que existe en todo el país solamente en Guerrero. Y por el otro lado, llamar a Ayotzinapa para mí ha sido una forma de darle nombre a un movimiento. Pero no solamente se trata de los 43 normalistas, sino el punto del hartazgo. Yo no sé qué es para ustedes. Yo coincido, mira, estas manifestaciones podrían ser, trasladándolo a términos médicos, de los cuales soy lego, pero más o menos lo que uno conoce, podrían ser la Perdón fiebre. que te interrumpa, pero es que a esta edad ya sabe uno mucho de medicina, Sí, ¿no? sí. Sí, ya. De diagnósticos. El arsenal de medicamentos que viene ahí en la cajuela sería como la fiebre, una manifestación de la fiebre de una enfermedad interna que está verdaderamente causando estragos. Lo que vemos, manifestaciones, protestas, violencia inducida en algunos casos, como fue lo que sucedió hace una semana tras la inmensa manifestación con decenas de miles de mexicanos, no son sino los síntomas de la podredumbre interna del sistema. Estamos en el punto límite de la existencia de un sistema político que ha fracasado rotundamente en dar seguridad, para empezar, que es la actividad primigenia del Estado, en dar seguridad, no solamente física, sino seguridad jurídica, a los gobernados. Un sistema enfermo, podrido digo yo, en el cual las élites se enriquecen brutalmente, no siempre por la vía legítima, mientras que la sociedad empobrece de una manera catastrófica. Este es el síntoma, y eso es lo que estamos viendo, esa fiebre, esas manifestaciones que son la fiebre, no son sino el síntoma de una descomposición generalizada al interior del aparato. ¿Y para ti, Víctor? Yo veo que es innegable. Lo innegable es de que hay una descomposición de muchos ámbitos de la sociedad y de gobierno, porque la sociedad también tiene una descomposición de valores donde yo veo en algunas regiones del país donde pues es aspiracional ser delincuente, donde ves que la impunidad es la que campea, gracias obviamente por las decisiones de gobierno también. Y estoy hablando del gobierno en términos generales, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Todo esto nos lleva a una reflexión que para mí es muy importante. ¿Hacia dónde va esta sociedad mexicana? Vamos a generar una sociedad donde el más violento es el que gana, el más violento es el que impone su punto de vista, el que tiene que, para que puedas tú ser escuchado, necesitas estar en las calles, bloquear avenidas. Eso es lo que necesitamos, o sea, romper el orden, o ya está roto el orden, que para mí esa es la Tampoco descomposición que hay. necesitas la fiebre, pero la fiebre es una manifestación
que hace voltear al propio paciente y a los médicos a atender el problema Claro, que que sí, es una manifestación de tu organismo. No son más que eso. Son la manifestación pública del descontento, del hartazgo, del ya me cansé, del estoy hasta la coronilla. Ahora, hay que ver esto también. ¿Cuánta gente, la gente que ya se cansó, es una gente casi, vamos a ver el perfil, urbanos, una buena parte. En el campo la gente es movida por algunos grupos políticos también. Entonces hay que ver también lo que está ocurriendo hoy en los movimientos sociales. Yo estoy de acuerdo, yo me siento motivado también porque yo también me siento harto. Me siento harta de que hay impunidad, que es lo más grave. También me siento harto de que no hay orden en este país. Me siento harto de que no hay niveles de satisfacción para todas mis necesidades, como las mías, como las de mis vecinos, como las de mis amigos, en fin, toda la comunidad. ¿Qué es lo que nos lleva a todo esto? Ese hartazgo lo tenemos, pero otras personas dicen, bueno, pues yo me siento bien. Vemos algunas regiones del país en donde no hay estas manifestaciones tan intensas como se dan en el Distrito Federal o como se dan en las principales ciudades del país, movidas generalmente por una clase media que es más ilustrada, voy a utilizar un término que no es correcto, políticamente correcto, pero es más ilustrado que otros que se encuentran en otros rincones de la República Mexicana. Yo sí estoy viendo que hay un hartazgo, sí, lo siento yo. Pero el problema no es que yo me sienta harto, sino también ver toda la comunidad, porque es una democracia al final de cuentas. Sí, pero a diferencia de lo que tú dices, Víctor, yo no creo que la responsabilidad deba repartirse a partes mitades entre gobierno y sociedad. Yo creo que aquí la responsabilidad fundamental es la del gobierno. La de gobernar es del gobierno. Es definitivamente, si existen regiones en el país donde aspiracionalmente se busca ser delincuente, es porque el gobierno no ha podido satisfacer las necesidades de educación y de bienestar que tiene la gente. Claro, yo veo a un delincuente y digo, yo quiero ser delincuente porque voy a vivir 2 años a todo dar, aunque después me muera, eso no importa. Ese no es el objetivo de la vida. Y esto lo han propiciado. Esto lo han propiciado. No, pero para ellos sí. Pero por la falta de información. No es justificable, en lo general. Pero para ellos sí. No es por la falta de ilustración, porque no creo que las clases medias sean más ilustradas, pero sí son más informadas. No es por falta de ilustración, es por falta de formación. Hay información, pero no hay formación. No hay educación. Las administraciones han relegado el papel de la educación. Hacen reformas educativas que nos venden muy pomposamente, que en realidad son reformas administrativas, que no vas a poder heredar la plaza. ¿Eso en qué se refleja? En el salón de clases. Hay una reforma educativa paralela de la cual no se habla. La reforma educativa paralela, que la están llevando a cabo muy exitosamente, había que aplaudirles, es quitar materias del currículum escolar. Claro. Ya no les enseñan trigonometría a los muchachos en las secundarias para que no piensen, para que no puedan resolver un problema, para que no se puedan enfrentar a la vida. Ya no los reprueban, todos salen adelante. No los pueden castigar, los maestros no les pueden llamar la atención, porque las escuelas, dicen, deben ser un remanso de paz frente a los hogares que están destruidos o son disfuncionales. No. El problema es del gobierno, que no ha sabido gobernar. Y por eso tenemos estas manifestaciones febriles de manifestaciones. Esas manifestaciones de que yo quiero ser delincuente, porque el gobierno no me ha dado la posibilidad de desarrollarme como para ser un profesionista que tenga un empleo digno y una remuneración justa. Pero el gobierno, ¿sabes qué, Paco? No nada más es el gobierno, es porque dices el gobierno y yo lo veo como la figura, o da a entenderse que es la figura desde el gobierno federal, en fin. Es todo. Espérame, estamos hablando de todas las instancias de todo gobierno. Un sistema. No nada más son el gobierno ejecutivo federal, son los ejecutivos estatales, los municipales, también están involucrados el legislativo y el judicial. Bueno, eso es lo que te lleva al hartazgo. ¿No? La autoridad más cercana que tienes es la municipal. Es la más cercana. Y en los municipios encontramos un alto índice de corrupción, de impunidad, de saqueos, de endeudamientos, de ligas con grupos de mafiosos, etc. Pero hace un momento dijiste algo que es efectivamente para pensarlo, y que al final de cuentas nos da la razón, aún desde tu óptica. Dices, yo también estoy harto. Tú manifiestas tu hartazgo haciendo las críticas. O sea, cada quien tiene un ámbito para poder manifestar cuál es su descontento. No podemos estar en contra de la gente que sale a las calles y que incluso está dispuesta a lo que sea, porque el nivel de vida ya lo tiene contra la pared.
Ya en su familia no se cubren las necesidades, ha perdido el papel de ser el jefe del hogar, ha perdido muchas cosas, el control familiar, todo lo que tenía de aspiraciones hacia un futuro, la propia garantía de tener una vejez digna. Pues cada quien en su ámbito manifiesta su inconformidad de alguna manera. Nosotros, haciendo nuestro trabajo, esto que es lo que sabemos hacer. Otros salen a las calles. Otros sí, pues agarran un palo y dicen ya estuvo bueno de ser ustedes los que incitan la violencia, ustedes los que traen escudo, los que traen macanas, los que traen pistolas. Nosotros tenemos palos y piedras. La lucha ya es desigual. Cada quien tiene sus formas de manifestación y me parece que todas ellas, cuando existe una razón de peso, todas son aceptables. Todas son aceptables. El rompimiento de un orden. Yo te preguntaría, ¿y quién lo rompió primero? ¿Quién? Sí, yo preguntaría también en este asunto. ¿Quién? O sea, entonces, ¿quién ha cometido abusos? ¿Acaso las comisiones interamericanas, las otras organizaciones que pugnan por los derechos humanos, alguna vez han presentado alguna queja en contra de un grupo de ciudadanos que agrede a la autoridad? No. No, porque generalmente lo hacen siempre de gobierno hacia el ciudadano, porque es así. Aquí se respetan, deben respetarse los derechos humanos, tenemos pero también hay humanos del otro lado, ¿eh? Tenemos estos 11 que estuvieron detenidos. 3 de ellos decidieron no presentar su declaración, lo cual para algunos los hace culpables o que aceptan un grado de culpabilidad. 3 mujeres, 8 y 5 hombres. ¿Es correcto que mandes a 3 muchachas estudiantes a un penal a Nayarit cuando sus familiares viven en el Distrito Federal? Cuando ya de suyo les estás generando un grave problema, cuando todavía no tienes ni siquiera decidido si son o no son culpables. ¿Te parece que es correcto? Tú desestabilizas. ¿Te parece que es correcto que los otros 5 los manden también a penales en Veracruz de alta seguridad, como si fueran terroristas? ¿Te parece correcto lo que están haciendo No. también? Yo no sé si ellos, porque para esto que sea el juez el que decida, pero que haya gente que esté destruyendo en las calles, esté quemando vehículos, que a mí me cuesta porque son parte de mis impuestos, patrullas o vehículos oficiales. Yo entiendo el hartazgo, sí lo entiendo, pero yo no puedo entender que la salida sea precisamente estar destruyendo. Pero yo te aseguro, vamos a ver, bueno, porque ¿por qué lo no? hemos Mejor visto, son grupos vayan a de la casa choque de los pagados por el políticos. gobierno. Lo que pasa es que ha funcionado la estrategia del gobierno y también habría que felicitarlo por eso. Por eso hay gente que piensa como Víctor que toda la manifestación fue la que provocó esos condenables hechos violentos. No toda la manifestación, espérame, cuidado. Y la verdad es que la manifestación en sí fue de lo más pacífica, de lo más respetuosa y eso sí, muy demandante, muy exigente. Pero hubo grupos, los que estamos acostumbrados a observar desde el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión el señor Enrique Peña Nieto, que son alimentados, todos sospechamos, no tenemos los elementos, pero todos sospechamos, porque los hemos visto ser transportados en autobuses del ejército, porque los granaderos los protegen cuando hay alguna manifestación, porque los testimonios de la gente que estuvo en el Zócalo esa noche dicen que los que estaban violentando y estaban lanzando bombas Molotov estaban protegidos por un cerco de granaderos y que los granaderos se lanzaron en contra de los manifestantes, en contra de quienes estaban en los comercios, en restaurantes. Hay videos donde se observa cómo los granaderos toman sillas y se van en contra de los comensales y de quienes estaban sirviendo las mesas. Después de que un grupo los ataca. Mira, el problema es porque queremos ver en blanco y negro voy a todo eso. porque tú quieres defender. No, te voy a decir algo, es porque No voy a ganar, no, es blanco y negro, el asunto no es blanco y negro, o sea, hay una gama de colores en medio muy intensa, o sea, no son tampoco los policías que recibieron en ese momento ataques, oye, también son seres humanos, ojo, estamos viendo aquí un movimiento, si tú dices, está el gobierno el que está, yo no lo dudo, no sé, es más, yo no lo he dudo. dicho. Yo digo que todos tenemos sospechas de que son grupos patrocinados. Pero yo no lo sé dudaría por qué. tampoco. Bueno, ¿no? hay muchos que piensan como tú, pero que también están inconformes. Así es. Y son los hombres de dinero. Pueden decir, bueno, que impongan el orden, que entre la autoridad. Sí, pero también que Hacienda me baje los impuestos. Ya no puede ser que hagan estas reformas fiscales que me están mortificando. Y no puede ser que hagan esto, y no pueden ser que firmen tratados de libre comercio con Juana y con Chana y agoten mis exportaciones y terminen con mi industria. Y lo hacen los hombres de dinero. Lo importante en esto, y en estos movimientos que vemos, es que se han unido todos los sectores. Desde el que está en la cúspide de los negocios hasta el último.
Y te pongo un caso. Hinojosa, el amigo presidencial, el del tren, el de las casas. El de las casas. Porque ya le descubrieron el miércoles descubrieron que había otra casa a nombre del señor Hinojosa que también usa el señor Peña Nieto. Bueno. Está por Virreyes. El de las casas. Yo no creo que toda la trayectoria empresarial de Hinojosa se suscriba a una etapa al lado de Peña Nieto. Yo creo que como industrial, como inversionista, ha tenido sus éxitos, ha tenido su trayectoria, ha tenido sus pérdidas y sus ganancias. Como tú dices, no todo ha sido blanco y negro. Entonces, imagínate que de repente, por una serie de situaciones que se vienen gestando en las que se siente que el presidente sigue siendo el todopoderoso y nadie se va a enterar, tú veas destruida completamente una trayectoria de 40 años o de 30. Eso no te puede generar ninguna conformidad, o sea, no puedes estar contento. Tendrías que reclamar, oiga, pues ¿qué hizo el de comunicaciones con su licitación? Pues yo nomás hice lo que me habían dicho, ¿no? Pero ya está esto aquí. En fin, ni siquiera la gente cercana de la que trabaja, ¿no? Porque hay otros cercanos que toda su vida han vivido del servicio público y que están haciendo el dineral y que son los que le dicen, no, usted está muy bien, señor presidente, no les haga caso a estos, écheles a la policía, anuncie cambios, pero nomás a donde nos corresponde, y usted impóngase, y usted es la ley. O hágalos a nivel municipal. Sí, claro, que no nos toque, en fin, los que usan el canto de las sirenas y les endulzan el oído. Pero los otros, los del dinero no están contentos. No, mira, ¿sabes qué? Y con todo y que les hicieron una reforma laboral, pues que les quitó graves presiones, muchas, pero que dejó también al garete todo el trabajo de una vida de los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Qué te garantizaba el sistema de pensiones del Seguro Social? Bueno, una vejez digna, en donde tal vez ya estás en la casa familiar o con tus hijos, pero que no eres un estorbo, que tienes una aportación económica que dar, que ocupas un nivel digno de vida. Se van, y luego, ¿y qué vas a hacer cuando seas viejo? ¿Y qué han hecho con todas esas pensiones? Y bueno, son los del ISSSTE, y son los del seguro, y ahora, y además aprueban que los bancos te cobren comisiones por un dinero que no se mueve, que lo tienen para hacer créditos que no dan, para hacer inversiones que no hacen, etcétera, y todavía les pagas porque tengan tu dinero. Mira, óyeme, ¿qué es esto? Y luego todavía te registran pérdidas. Eso desestabiliza. Mira, el discurso que prevaleció en estos últimos días fue el del señor Peña Nieto, que hizo una acusación muy generalizada de que había quienes estaban desestabilizando. Que nos den nombres. Pero a mí se me hace que el señor Peña Nieto es el menos indicado para hablar de desestabilización. Si él sabe algo, nos los debería avisar, porque tendríamos que estar muy preparados ante un embate de esa naturaleza. Es cierto, en esta efervescencia, en esta fiebre, cada grupo político, cada grupo empresarial, cada grupo estudiantil, cada grupo periodístico trae su propia agenda. Lo vimos, no hay que ocultarlo. Decían que tu novio Carlos Slim estaba detrás de toda esa desestabilización que denunció el señor Peña Nieto. Y bueno, a mí se me hizo muy sorpresivo ver que en esa gran manifestación de hace poco más de una semana, todas las secciones sindicales de Teléfonos de México, de las empresas del Grupo Carso, estuviesen anunciando su presencia. Ya estamos marchando en Monterrey. La sección del Distrito Federal ya está en Reforma e Insurgentes. Y que fue obligatorio para algunos de ellos por parte del sindicato de Francisco Hernández Juárez. Porque cada quien trae su agenda. Pero esto es producto, el que haya muchas agendas, es producto de la ausencia de gobernabilidad. Y de muchas inconformidades de todo tipo. Y de gobernabilidad, y de que no hablan. Estamos en manos, porque eso es al final de cuentas el poder, el que la ciudadanía esté en manos de un grupito muy reducido. Un grupito mínimo de amigos, de cuates de la cuadra, que estuvieron juntos en la escuela, que gobernaron juntos un estado, y no han dado cabida a los demás grupos de expresión política que hay en el país. Ya no digo que invitan a la oposición, que hagan un gobierno de composición, ¿no? No, porque quién sabe si estarían las cosas peor. Imagínate los chuchos.
No, pues se van a Bueno, una cena terrible. Muchos priistas seguramente también están detrás de esto, porque también traen su agenda, se sienten desplazados. A ver, ¿por qué no hay gobierno? No hay tamaulipecos en el gobierno. Porque hay negociante tamaulipeco, el señor Hinojosa. ¿Por qué no hay gobernantes, no hay en el gobierno sonorenses? ¿Por qué no hay quintanarroenses o yucatecos o campechanos? No, todos son mexiquenses y de Pachuca. Es la toluco-pachucracia. Y hay inconformidad también dentro del PRI, hay inconformidad en las oposiciones, los panistas están desplazados, bueno, no todos, la mayor parte de los cargos medios del gobierno federal están ocupados por panistas. Los priistas han sido incapaces de mover a los panistas porque hay un convenio de traspaso de responsabilidades que no ha sido finiquitado. Y de cobijo de impunidades. Y de cobijo de impunidades. Y hay enojo de los priistas porque no pueden ocupar tampoco estas plazas que aún tienen los panistas. Los perredistas iba a decir, pero bueno, yo creo que ya no existen, ¿no? ¿Sí? Tras la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas. No, sí existen, es un partido que tiene también su fuerza. Mira, no hay que, yo lo que estoy viendo y lo que tú comentas, Paco, Lilia, hay algo que a mí me parece de más fondo. Mientras los mexicanos siempre nos hemos caracterizado, la clase política, de estar golpeándose y siempre hasta balazos en una época, después pasaron pues únicamente a disputarse el botín político y económico que todavía sigue siendo en estos momentos. ¿Qué es lo que estamos viendo los mexicanos? Y seguimos haciéndolo. Mientras ellos, hay grupos también que siguen moviendo en las calles, moviendo en los partidos, moviendo en el Congreso, moviendo en las cámaras empresariales. Todo forma parte de un país y no somos la única excepción. Esto casi en todo el mundo. Ocurre en Europa, en casi todos los países, ocurre en Estados Unidos, en Canadá, etc. Pero ¿sabes qué? Que hay también formas de discutir y disputar. Cuando yo veo lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México, cuando estoy viendo a los empresarios, todos muy pasivos, cuando el discurso es de camaradería con el gobierno, dicen, no, señores, ustedes están haciendo las cosas bien, qué buena está su política Bueno, porque económica. Hay un temor, Entonces, ¿sabes hay qué? un temor, ellos se ponen al brinco, pero les cae Hacienda mañana. Bueno, a todo mundo Y les ha es caído. terrible. Sí, no, pero Por ahí a todos. se publicó hace poco. Viene la venganza. Lo publicó Salvador García Soto, para más señas, de que un alto empresario jalisciense con muchos recursos había visitado al señor Peña Nieto en Los Pinos. sí, le dijo la realidad. Y le dijo, oiga, la situación económica está, usted debería correr a Videgaray. ¿Y qué pasó? Pues que el señor Peña seguramente le dijo a Videgaray, oye, ya vino este cuate a intrigarte. A quejarse. ¿Y cuál fue la reacción? Pues que inmediatamente le cayeron auditorías al empresario por haber dicho lo que todos sabemos que es cierto, que la política económica de los últimos años es un fracaso, que secaron la economía, que nos dejaron sin recursos, que el gobierno contrae compromisos y no paga. Ahí está, el mes de noviembre empezó una debacle en los precios petroleros. La inflación creció lo que ellos no se esperaban. Sigue una recesión, una parálisis económica brutal. La paridad con el dólar. La paridad con el dólar. Entonces, pero todo esto se le puede decir al señor presidente. Yo creo que lo consulta. También creo que le dicen que la mayoría de los mexicanos está contento con su gobierno, que son intereses, que cada quien maneja Fíjate que no grupos. le dicen eso, ¿eh? Yo estoy Seguro. cierta que sí. Mira, se fue feliz a Hidalgo, rodeado de los 2 exgobernadores, a que le aplaudieran. Ahí todo estuvo maravilloso, todo está muy bien. Acaban por creerse. Todo lo que dijo, perfecto. Ya ves, señor presidente, es más, con esto le aseguramos, el PRI va a ganar en las elecciones del 2015. En eso no le mintieron. Ahí estaban sus estructuras, las que han aceitado desde siempre. Las que tienen precisamente para enfrentar el grave abstencionismo que vamos a tener. Pero esos aplausos, Lilia, son de precaristas, son gentes, señoras Pero ellos se lo carecen creen. de todo. Ellos y se que lo van ahí creen, porque Paco. les van a ¿Por dar qué lo llevan a una Hidalgo? compensación. ¿Por qué no va a Iguala? ¿Por qué no va a Iguala? Ahí no paras. ¿Por qué va a Hidalgo? ¿Por qué va a China? ¿Por qué no va a Iguala? Vámonos al corte y ahorita vemos por qué no va. Estado de los estados. Este 7 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto se reunió de nuevo con la monarquía española, ahora con el nuevo rey Felipe VI. Siempre que se dan este tipo de reuniones, en este caso la cumbre iberoamericana que tendrá como sede Veracruz,
Se destacan ante la opinión pública las relaciones comerciales entre los países, pero lo que ha dominado desde la presidencia de José López Portillo son los negocios entre los políticos que se han alternado el poder y los consorcios españoles. Desde entonces, esta inversión extranjera se ha convertido en la segunda más importante después de la de Estados Unidos en México. Por eso se habla de la nueva conquista española sin masacres como las de Hernán Cortés, pero plagada de corrupción, tráfico de influencias y explotación de los recursos naturales. Podría decirse saqueo de la riqueza nacional como en aquellos tiempos del emperador Cuauhtémoc. La inversión española se ha concentrado más que nada en el sector servicios, principalmente en la hotelería, donde se le han ofrecido facilidades y ventajas desde distintos órdenes de gobierno y distintos también partidos políticos. El panista Felipe Calderón, por ejemplo, tuvo tratos para concretar negocios en proyectos de agua potable, desarrollos turísticos y energía eléctrica con el yerno del rey emérito Juan Carlos, acusado de corrupción, desvío de recursos y fraude fiscal, delitos entre los que también ha sido involucrada la amiga íntima del mismo rey, la princesa alemana Corina. Ahora las reformas constitucionales y el Plan Nacional de Infraestructura que puso en marcha Peña Nieto han hecho más atractivo a México como botín de los inversionistas. Apenas había sido electo y sin rendir aún protesta, en su visita a España en octubre de 2012, Peña Nieto colocó en una charola ante los empresarios españoles la energía, el petróleo y la construcción de infraestructura, igual que lo hicieron Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid y José López Portillo, quien restableció las relaciones diplomáticas con España, rotas desde la Guerra Civil, y quien se consideraba a sí mismo el último presidente de la Revolución Mexicana, algo en lo que, como se ve, fue congruente. Como figura más diplomática que moral, la monarquía española, intermediaria y beneficiaria de los inversionistas españoles en México, a través de fondos y fundaciones, premia de vez en cuando a los funcionarios del gabinete por las ventajas que recibe. Recientemente, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, recibió la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil de la Corona Española. Entre esos méritos contó, por supuesto, la reforma laboral, que es copia casi exacta del modelo español y que, al menos allá en España, provocó que brotara el movimiento de los indignados. España reporta un índice de desempleo de los más altos del mundo, una deuda que es más alta que su Producto Interno Bruto y una monarquía que antes fue signo de unidad y ahora es factor de división entre los españoles, por los escándalos de corrupción y frivolidad de varios miembros de la Casa Real. En este contexto, la Presidencia de México ha facilitado contratos al capital español desde la visita de Peña Nieto como presidente electo y la más reciente en junio de este año. En estos proyectos de inversión destacan el tren interurbano México-Toluca, la autopista Tizapán-Atracomulco, la construcción de 3 plantas de Pemex refinación, la construcción de líneas de transmisión eléctrica y subestaciones en Monterrey, DF, Estado de México e Hidalgo. Entre todos los contratos, el gobierno le otorgó al consorcio Telepeaje Dinámico, encabezado por Roberto Alcántara, socio del grupo que edita el diario español El País, la licitación para suministrar el sistema digital de peaje en las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales. Muchos se preguntan por qué el diario español mantuvo una línea muy poco crítica durante la campaña de Peña Nieto a la presidencia de México y sigue manteniéndola. La respuesta es que pesan los mismos intereses. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen.
ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Keke. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ahora que regresamos, quiero, pues dejar, por lo menos de mi parte, claro, que en mi época de formación, pues el PRI era un partido único. Nosotros no estamos en contra del gobierno, tampoco estamos en contra de los principios que manejó durante mucho tiempo el PRI. Lo que sentimos que no ha progresado, que no se ha desarrollado, pues es la preparación, la disposición, la capacidad para tener cada vez gobernantes mejores. Si ahora ustedes que son defensores de la tecnología en todas sus manifestaciones, ¿cómo es posible que siendo de generaciones diferentes, con formaciones diferentes, ninguno de ellos piense en la industrialización del petróleo, por ejemplo? Que dejemos de vender la materia prima para convertirnos en verdaderos exportadores de productos petroleros. No lo hacen. Seguimos arrastrando esa ignorancia que caracterizó a otros mandatarios cuando descubrieron el petróleo. Han pasado muchos años y no caminamos. Entonces, ¿en dónde está esa materia de desarrollo que tendría que existir para todos, que tendría que traer beneficios? Apenas acaban de aprobar una ley para que paguen, pero así con bombo y platillo, el 10% de impuestos las mineras. ¿Cuántos años se llevaron el material sin dejar un solo peso para México? ¿Cuántos? ¿Y tú crees que, por ejemplo, los empresarios, los hoteleros, los empresarios, los inversionistas extranjeros que tienen información sobre lo que está sucediendo, sienten que sus capitales están seguros? Creo que no. Y luego el señor de Comunicaciones, al defender la primera licitación y hablar de que fue transparente, que tenían calificación de una empresa española de alto prestigio, y sin que esto demerite al pueblo español. Pero si los españoles han sido maestros de la corrupción, del manejo oscuro. La línea 12 del metro y sus trenes. Ahí vemos en esto, vemos en la forma en la que manejan las ventas de paquetes turísticos para no dejar impuestos en el país. La presencia de OHL, en fin. Y si nos vamos para atrás, pues la forma en la que su país ha pagado sus deudas con Europa, saqueando nuestro territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo te pones a ejemplificar? En una empresa española, es burlarte, es pensar que nosotros no hemos, o sea, que hay mexicanos que no han leído nada, que no sabemos nada y que tenemos que aplaudir y decir qué horas son las que usted diga, señor presidente. No puede ser. Fíjate, Lilia, que lo que pasa es que a veces perdemos la perspectiva y solamente vemos el entorno doméstico. Lo que tenemos que hacer es abrir un poco más el horizonte y ubicarnos en el contexto internacional. México tiene asignado desde hace mucho tiempo, no sé por qué superpoder, cierto papel en el concierto internacional. No es nada nuevo que México no pueda industrializar su petróleo. Había en México una industria petroquímica básica muy exitosa. En Coatzacoalcos, en Minatitlán, las grandes plantas de Pemex, desde ahí sacaban todos los astilleros. Insumos, los astilleros. Pero en el sexenio de López Portillo, si mal no recuerdo, quizá a principios del régimen de Miguel de la Madrid, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, aprueba que
ciertos aspectos industriales dejen de estar en la petroquímica básica y pasen a la secundaria, donde entonces sí ya la iniciativa privada puede intervenir, etcétera. Los fertilizantes. Los fertilizantes también eran una empresa nacional. Fertimex, ¿no? Fertimex, una empresa nacional que abastecía el mercado, que daba subsidiado el insumo para que los campos produjeran, y en México había producción agropecuaria. Exportábamos mucho. Exportábamos incluso el propio fertilizante. ¿Qué pasó? Algún poder superior llegó y dijo: ustedes los mexicanos no pueden hacer eso lo tenemos que hacer nosotros con Monsanto. Así que vendan eso y dénselo a un administrador. Monsanto son los del confiable. Transgénico también, ¿no? Sí, Los del maíz exactamente. transgénico. Sí, los que van a controlar la agricultura si nos atontamos. La agricultura de todo el mundo. Teníamos todo para hacer el de gran desarrollo, pero hubo órdenes extranacionales, extraterrestres, qué sé yo, para que dejáramos de funcionar como nación. La educación, no los eduquen, no los queremos educados, porque si están informados, si están educados, se ponen inconformes con el statu quo, hacen manifestaciones, y lo que los queremos es tranquilitos, porque obedientes. Ellos nada más tienen que tener las herramientas necesarias para apretar esta tuerca y ganar el salario mínimo que los mantenga siempre en la pobreza. No los queremos más ricos, no, así tranquilitos. Hace unos días hablabas tú en el segmento anterior, el presidente de México viaja a una reunión a China con los grandes 20, va a otra a Brisbane, Australia, donde también se reúne con los que toman las grandes decisiones del mundo, y era un viaje que no podía postergar. No obstante que en México estaba la revuelta en todo su apogeo. ¿Por qué? Porque tenía que ir a dar explicaciones del por qué. Para empezar, canceló el proyecto chino. Pero no solo eso, tenía que ir a recibir seguramente indicaciones de qué es y cómo es y qué tiene que hacer en México en el concierto internacional. Oye, no se lo pueden decir por teléfono. Digo, es más fácil, mandas un mensajito ahí en BlackBerry y ya se lo mandas. Oye, ¿sabes qué es la línea que tengo? ¿Qué tal si lo tienen intervenido los marcianos? No, pero ¿sabes qué? Pues aquí lo que controla y tiene intervenido son todos los gringos o los que tú piensas que están atrás de todo esto. ¿Sabes qué, Paco? Es un superpoder, es una potencia. Sí, pero mira, te voy a decir algo. Tiene un nombre y apellido en México. A lo mejor es el Bilderberg que tanto dicen por ahí, que se reúnen cada año y que lo hacen quizá, pero ¿sabes qué? Que es una teoría de la conspiración. Bueno, que pues entonces ¿no? Yo creo que hemos criticado mal al señor Peña Nieto. Lo hemos criticado mal por una razón. De acuerdo a la idiosincrasia del mexicano, cuando existen problemas en la familia, en el hogar, de todo tipo, económicos, de enfermedades, morales, en los embarazos, lo que sea, el jefe de la familia saca la cara. No manda a la señora por delante. Abuelita de Batman. Ha sido muy criticada esa posición. Pero lo cierto es que si hemos tenido presidentes que permiten que se viole de esa manera la autonomía de su nación, de la nación que gobiernan, bueno, pues son más cobardes que cualquier otro, ¿eh? Sí, yo creo que Existe sí. una gran cobardía porque, bueno, el hecho de que seas mi vecino no me obliga, ¿verdad? ¿Qué hacían a los tener que hacer presidentes? esto. ¿Qué hacían los presidentes antes apenas eran electos? No, además Correr pertenecían a la Casa CIA. Blanca. Y algunos que pertenecían a la ahí CIA. está el Litempo 14, que era Luis Echeverría, ese era su nombre clave de la CIA, Litempo 14. Y todos corrían a Los Pinos, digo, a la Casa Blanca, a la de allá, no a la de aquí. Corrían a la Casa Blanca, apenas eran electos. Ahora los últimos dos presidentes, Calderón y Peña Nieto, la han disfrazado un poquito y dicen que primero van a estrechar lazos con los pueblos hermanos de Sudamérica, pero terminan yendo a Washington. Pero además, acuérdate de la CIA en México, la narrativa que se hace allá del embajador que al ir a ver a Díaz Ordaz, que lo considerábamos un hombrón, pues de repente empieza a hablar muy rápido y que le dijo, no, párese, señor presidente, pero que se detuviera de hablar. Y el señor se levantó de la silla presidencial a la orden del fulano de la CIA. Bueno, ahí ¿qué es esto? Pero además, ¿con qué autoridad pueden manejar? Porque por eso no votamos, ¿eh? Votamos por un gobierno, votamos por un proyecto de desarrollo de país, de seguridad, de estabilidad económica, de educación, de muchas otras cosas. No votamos por alguien que vaya y se incline a los Estados Unidos. Acuérdate que las campañas se hacen en verso y se gobierna en prosa. Todas las campañas son muy bonitas, son así de versito, te quiero mucho,
la luz de la luna, las estrellitas y todo lo demás. Pero cuando gobiernas, ni siquiera gobiernas con el plan, con el programa que presentaste en la campaña. Sino con el que te marcan los intereses. Para hablar del presente, ¿cuándo nos dijo Peña Nieto que iba a hacer una reforma energética? ¿Cuándo nos dijo que iba a hacer una reforma hacendaria? Que iba a cancelar la refinería. Bueno, sí dijo, habló de reformas en su campaña, Paco. Sí, pero nunca habló de esto. Dijo que iba a hacer una refinería, ya la cancelaron. Dijo tantas cosas. ¿Sabes, Paco? Es porque mira hay que ser muy prácticos. Dijo que iba a ser una comisión anticorrupción. Lo que pasa es que quieren, o sea, no nos convertimos en gente práctica y pragmática. Sí, se necesitan una refinería. Pues sí, se necesita una refinería, claro. O 10. Pero ¿sabes algo? Que aquí en México nos salen muy caras esas refinerías por la corrupción también. Abonando un poquito. Por eso, bueno, pues que sea anticorrupción, que no tenga corrupción y que nos salga en lo que cuesta. Sí, pero mira, tiene nombre y apellido desde el momento en que nos dicen, hablaste de educación y hablaste de petróleo. Entonces tiene un nombre y apellido, se llama Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo fue el que dijo, ¿saben qué? La petroquímica, desde Carlos Salinas de Gortari, la petroquímica básica y la secundaria, o sea, para darle entrada precisamente a aquellos capitales. Con Salinas de Gortari se aniquilan los fertilizantes, Fertimets concretamente. También se da una serie de canonjías especiales a los bancos, ¿para qué? Para que las Afores pudieran funcionar y darles mayor liquidez a esos bancos que nosotros desde un principio, más bien nosotros, sino José López Portillo, los nacionaliza. Llega Miguel de la Madrid y paga la nota a todos los nacionalizados, aquellos banqueros que corrieron. Después llega Carlos Salinas de Gortari y vende la banca, en donde se enriquecen varios grupos, entre ellos Guillermo Ortiz, todo el grupo que después, curiosamente o circunstancialmente, llega al poder, encabezados por Ernesto Zedillo. Y después se dedican a dirigir bancos. Se empiezan a dar una serie de dinero. Y que hoy los zedillistas hoy están detrás de Peña Nieto, Sí, están mira, bueno, todo esto, pero el colmo en el ramo petrolero es que ya hubo todos esos antecedentes, pero lo más dramático y lo más drástico es cuando le quitan la ubicación, el objetivo de estratégico al petróleo para pasarlo a prioritario. Ya, ahí quedó, ya lo acabaste. Necesitabas enterrarlo y ya lo hiciste. No es porque, mira, una vez más es el petróleo, ese gran estigma, petróleo, espérame. Primero, sí es una economía petrolizada. ¿Por qué? Porque vivimos del petróleo, de ese chapopote que se encuentra adentro de la tierra, que por cierto, nosotros curiosamente o circunstancialmente, por mala suerte, tenemos el crudo más pesado, el más difícil de refinar, por cierto. Yo no sé quién nos lo dice, pero dicen que es el más pesado. No es el ligero, el que es muy fácil de sacar todos los elementos, carburantes, plásticos, etcétera. Fíjate que lo que estás tú diciendo, Lilia, a mí me parece muy importante. Es que no los escrituró el diablo, ya lo dijo el poeta. Yo creo que fue el diablo, ¿verdad? El que lo escrituró. Entonces nos dijo, este es el pesado para México y el ligero para Estados Unidos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo al final de cuentas? Es porque nosotros el petróleo es lo fundamental. Incluso vemos algunos líderes morales de partidos políticos, en el caso concreto de Andrés Manuel, el petróleo es lo fundamental, no hay que vender el petróleo, espérame, hay que vender el petróleo, sí, pero también nosotros tenemos que refinar y hacer todo el proceso. Y esto no es nuevo, lo hemos venido diciendo desde periodistas y analistas de hace más de 20 años. No hubo el uso de los avances o hubo este bloqueo, lo que tú quieras. El chiste está que su comportamiento sigue siendo el de los nietos de ese abuelo trabajador, emprendedor que dejó una gran fortuna, y ellos en lugar de incrementarla lo que hacen es venderlo del abuelo para seguir manteniendo una forma de vida, porque si sabes que tu petróleo es y que tu economía está petrolizada y que no has avanzado, bueno, tienes campo, tienes litorales, tienes minas. Bueno, de repente me ha parecido que aquella idea que tenía una de las personas cercanas, no sé si familiar político, de Ricardo Salinas Pliego, de que de nuevo el circulante en moneda fuera plata. Hugo Salinas Prados. Óyeme, ¿era correcto? Claro. Muy correcto. Porque, bueno, México ha llegado a ser el líder mundial de la plata. Y se la llevan. Así es. Se la llevan completa. ¿Y cuántas toneladas de oro han salido de las entrañas de esta tierra? Vamos a decir la más importante. ¿Y cuál ha sido la derrama económica que han generado? Nada. Goldcorp, que es la más importante empresa canadiense dedicada a la explotación de oro en México, no, le siguen de ahí varios empresarios mexicanos, pero Goldcorp está llevándose de México alrededor de $20,000 millones en oro. Eso es lo que reportan.
O sea, ¿qué es lo que, no sé cuánto sea, porque no hay ni nadie que lo esté supervisando, nada? Ahora, Después, quítale ahí sí, gastos, quítale no sé qué tanto, y luego ya nomás te dejan el 10%. no, esas son las utilidades que da a conocer a la Bolsa de Canadá. Pero lo que pasa es que todo lo estratégico, todo lo que era estratégico para el país, los sucesivos gobiernos, como dicen, lo han regalado, malbaratado, vendido. Los aeropuertos no eran estratégicos, no son estratégicos. Son estratégicos. Bueno, hasta la seguridad que la privatices, claro, es el colmo. Claro. Oye, pues sí. y no acabamos de ver, otra vez la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esa gran fábrica de negocios, ¿no acabamos de ver lo que hicieron con la aviación nacional? Sí, al abrir los cielos. No, o sea, ¿qué está pasando? ¿Para quién gobierna? Cuando no hay, solamente son 3 líneas que no cubren todas las rutas, ni siquiera las que tenía Mexicana de Aviación, y los mandan a competir contra un mercado para el que no están tampoco preparados. Destruyeron aerolíneas para beneficiar a 2 capitanes de empresa, como se autonombran ellos. Miguelito Alemán, el hijo del expresidente Miguel Alemán, que fue el adalid de la corrupción en el siglo anterior. Y Pedrito. Y Pedro Aspe, adalid de la corrupción en el salinismo. Fue para beneficiarlos a ellos y destrozaron 14 aerolíneas, Azteca, Aerocalifornia, las alimentadoras, todas las destruyeron para beneficiar a esos 3 que siguen esperando a ver qué más les da el gobierno. Ya les quitó ahorita con la apertura de los cielos, pero qué más les da el gobierno para seguir creciendo, porque ellos son incapaces de invertir. Creo que aquí hay una estrategia, mira, yo lo veo, no está definitivamente nada justificable en materia de negocios. La estrategia es muy clara. Saco a Mexicana de Aviación, donde protejo al que lo destruye, que es Gastón Azcárraga. Supuestamente lo andaba persiguiendo en la Interpol en Estados Unidos, incluso hasta hubo entrevistas periodísticas que se publicaron en México, donde él se encontraba en Nueva York, tan campante, y nunca pasó nada con todo comenzó con Depreguazán, acuérdate que al primero fue esto empieza desde mucho antes, desde Carlos Saavedra. ¿Sabes por qué? Porque las aerolíneas en México era muy fácil, voy, las quiebro, de pronto, papi, gobierno, apóyame, recursos fiscales, van y otra vez salvan a las aerolíneas. Pasó con Aeroméxico, pasó con Mexicana de Aviación. Pero pasa con las carreteras. Sí, pasó con las carreteras, pasó con los bancos. Y va a pasar con el Seguro Social, que lo van a privatizar. Y va a pasar con los ferrocarriles que están construyendo. También. Y con el trenecito. Vamos a transpeninsular, el de México a Querétaro, el de México a Toluca. El sexenio pronto va a ser el gran rescate ferroviario. Así es la historia de nunca acabar. De nunca acabar. Bueno, pues porque tenemos dinero, ¿no? Pero mira, muchísimo. El país tiene mucho dinero para eso y más, para regalarlo, para hacer la basura. Es ilógico. Petróleo, minas, litorales, tierra fértil. El campo, sí. O sea, campo. Las playas del Caribe más hermosas. Ahora el espacio aéreo. Y el espacio aéreo, posición geográfica estratégica, una buena imagen hacia los pueblos latinoamericanos. Todo eso destruido. No puede ser. Y no lo ha hecho la sociedad, ¿eh? ¿Y qué pasa? A las playas públicas no puede entrar ni la gente del pueblo, hombre, porque ya todas están privatizadas. Y encima de eso, qué bueno que tienen todavía detenido el poderles escriturar a los extranjeros esas tierras. Pero ya es el colmo. Yo voy de acuerdo, hay muchos extranjeros que viven en México que llevan 15, 20 años, 30 viviendo aquí, algunos ya se nacionalizaron y están fuera de esto, pero hay otros que no han logrado su nacionalización y quieren comprar su casa. Véndeles, escritúrales su casa, pero no ni en las fronteras, ni en las... Como señalaba la Constitución. Claro, ni en las áreas que son de seguridad nacional. Imagínate una zona completa que tiene inversiones españolas. Puede llegar el que quiera, y atracar el que quiera. Y los terrenos son privados. Y no puede intervenir ni el ejército, ni la policía, ni nadie, salvo que tengan una denuncia, ¿verdad? Oye, ya verán que se desencadena esto de Jordi Pujol allá en Cataluña. Su dinero lavado en Andorra y en Cancún. Y tienes además la frontera, ándale, para que si había la ambición decían de broma, hay que escriturar toda la frontera, bueno, pues ya paso a pasito, ¿no? Casa tras casa. ¿Cuál es el problema? Estas son las cuestiones incomprensibles. En el aeropuerto, cada semana siento yo esa molestia de que te revise la maleta civiles. Son áreas de seguridad nacional. Hombres y mujeres que trabajan en esta empresa española
que además tiene antecedentes de vuelos en donde se transporta droga, sea la que tiene la seguridad del aeropuerto. ¿Por qué? Hay suficientes militares, hay suficientes policías. O puedes dar empleo. Gente que no, pero no puede ser porque son áreas de seguridad nacional. Bueno, y las hombres y mujeres, mira, la señorita estaba la tarde de ayer despachando de mesera en un Vips y hoy es experta en revisar maletas. No puede ser. O sea, necesitas otras cosas. No se trata de generar empleo a tontas y a locas. Hay áreas que son estratégicas. Pero el Homeland Security de Estados Unidos preparó a la gente que está en los aeropuertos. Bueno, pero tú dime si la que tenemos aquí es una gente preparada. No. A mí me dicen, por ejemplo, abra su maleta. Si me dice usted qué busca, yo le digo dónde está para que no la revuelva. Ábrala. Está bien. ¿Ves? Familias completas. Y esculcan a la señora. Y al señor dice, bueno, no se da cuenta que es una familia que no... Bueno, que esculquen la carriola, pues. Lo que pasa es que daban... Pues si no los estadounidenses se disfrazan de marinos mexicanos. En eso sí. Qué delicada eres. Bueno, pero... Y bueno, mira, esos que golpeadores que tú tanto criticas, pues ya ves que se encapuchan, igual que los policías, ¿eh? Igualititito. Para que no se pero, ¿sabes? Los policías que están enfrentándose con los encapuchados, no. O no lo sé. Mira, ¿sabes qué? Yo ya para qué te voy a decir si son o no son. Porque es tanto. Porque no es que ganen. Lo que ocurre es que no lo sé, porque yo no sé ni quiénes son los que están metidos esos encapuchados. Los detienen y después agarran, se golpean ellos mismos o los golpean. No lo sé. Yo sí me he dado cuenta cuando los delincuentes los detienen, lo primero que hacen es golpearse para que después... Derechos humanos, fíjense, me acaban de golpear los policías. Mira, realmente es una... se azotan contra la pared, ¿no? Y se sacan un chichón. No, sí es cierto. No, sí es cierto. Y se golpean. Yo he sido testigo de ello. O sea, como decía la señora aquella en Chetumal. Sí es cierto, licenciado, sí es cierto. De acuerdo, licenciado. Pues recordarán que en algunos de los programas de radio en los que pues también estamos juntitos los tres, en muchas ocasiones me preguntaba por qué los jóvenes se detenían tanto, por qué no salían a las calles, por qué no se manifestaban en contra de carecer de un futuro cierto, de un empleo, de un desarrollo garantizado. ¿Qué sucedía? Que solamente utilizaban las redes sociales, escribían mal, pues se pasaban chismes, generaban insultos, señalamientos, en muchas ocasiones sin base. ¿En dónde estaba este movimiento estudiantil? Hoy realmente estoy tranquila. Los muchachos salieron a la calle, eso me da esperanzas. Cuando ellos manifiestan ya su hartazgo, cuando salen a la calle, cuando están dispuestos a pelear por su futuro, pues en ese futuro estamos los viejuchos como tú y yo, porque pues, él es más joven, ¿verdad? Sí. Pues ahí hay una lucha que nosotros o no supimos o no vimos en su momento o no teníamos la capacidad para emprenderla. Ellos ahora están dando una lección y eso a mí me tranquiliza. ¿A ustedes no? Sí, la verdad que sí. Fíjate que sí, yo veo a muchos jóvenes que están realmente convencidos. Mira, la juventud siempre debe ser el motor de arranque de una sociedad. De empuje. El empuje. Y ¿sabes qué? Hoy es de arranque de una sociedad. Ahora bien, es muy importante que esa juventud también esté recuperando sus propios espacios. Sus espacios en la UNAM, sus espacios en otras esferas de gobierno, exijan mejor educación, porque en nuestro país desafortunadamente no ha habido mejor educación. Y como tú decías, Paco, fue también Ernesto Zedillo el que dijo, ¿saben qué? Nada más hay 2 materias con los muchachos que pasan en primaria, Se llama español y aritmética. Redacción, creo que es español y aritmética, que son, que sepan leer, escribir y hacer cuentas. Todo lo demás no importa, la geografía, los valores, la historia, el civismo, no importa, nada más que sepan hacer ciencias naturales. Nada. Lo peor es que hoy tenemos generaciones... Y no lo han cambiado ni ninguna de las administraciones actuales. Tenemos generaciones que son producto de esa ausencia de enseñanza de todas estas materias que te dan el conocimiento de ti mismo y de tu entorno. Claro, son estos jóvenes que están ya luchando contra ello. Pero lo preocupante no es esa gran masa social desinformada. Lo preocupante para mí es que esa generación es la que está gobernando. Sí, y es la que está... Es la generación que
es la que aprobó estos fines de semana largos, en los que ya las fechas que han conformado la historia de tu país en buen fin. se acabaron. Los panistas, los perredistas, los priistas, izquierdas, derechas, centros. Esto es lo que estamos viendo en la clase política, fíjate. Pues son estos que están formados. Sí, y estamos viendo, vemos ahí los mismos perredistas que de pronto se dicen de izquierda y no conocen los principios fundamentales del socialismo, del comunismo o del anarquismo. Se dicen anarquistas y no entienden lo que es el anarquismo, porque nunca han leído ni siquiera un texto de anarquismo. O sea, es lo que estamos viendo. De Bakunin. ¿Perdón? De Bakunin. Por ejemplo. Bueno, sobre anarquismo. Ay, caray. Vámonos al corte. Sí. Ahorita regresamos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Pues, ¿qué les parece si nos volvemos a reunir la próxima semana? Porque el tiempo se acabó. ¿Va a haber café? Sí. Café, agua, pepinos, zanahorias. ¿Qué con más chile quieres? piquín. ¿Un cuernito no se les antoja? No, ya no. ¿No? Son de pan. No importa. Son de pan, ¿no? ¿Qué tal se queda la costumbre, no? Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, que la pasen muy bien. ¿Nos vemos la semana que entra? Claro que sí, aquí estaremos. Paco. Encantado de la vida, aquí te veré. ¿Me despiertas de un codazo? Te despierto. Gracias. Muchas gracias por su atención. You came to my rescue, and I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you?